El ascensor del Corte Inglés. Y bueno, nos va a hablar desde una perspectiva además muy interesante, que es la perspectiva de los inversores, ¿no? Es decir, cómo esto cada día tiene más importancia a la hora de invertir en compañías. Así que ella y haré un ratito y compartirán la entrevista. Pues nada, muchísimas gracias por invitarme, un placer estar aquí. Y bueno, la hora y el calor, no sé si nos tiene que hacer despertar un poco, ¿no? Aquí he visitado el aire, ¿no? Pues yo estaba en una sala y de repente se apagó. La música estaba linda. La medida de cerca. Quedados así. Bueno, pues bueno, entonces me voy a presentar para que sepáis un poco. Yo trabajé en Telefónica, la última parte, la parte de ESG, pero conozco bien vuestro mundo, ¿no? Porque yo soy ingeniera informática de profesión y he estado trabajando una parte grande de mi carrera en el área de estrategia telefónica, estrategia digital, y entonces conozco bien el mundo vuestro, ¿no? Por lo menos me gusta mucho eso, ¿no? He sido profesora también de estrategia digital en el IE, en fin. Y entonces la última parte de mi carrera profesional me encargaron montar todo el área de inversores ESG, de estrategia ESG, KPI, reporting, todo eso en Telefónica. Y salí de Telefónica y ahora estoy en una gestora de activos, ¿no? ¿Se me oye bien? ¿Me oís bien? ¿Y los conectados me oís bien? ¿Todo Sí. bien? Vale, Sí. fenomenal. Perfectamente. Bueno, entonces, ¿yo qué hago ahí? Pues soy la directora de ESG del fondo. Invertimos en compañías, sobre todo en Latinoamérica. Entonces, todos los que seáis de ese área, pues conozco, estamos en Brasil, en Chile, en Perú, en varios países. Y entonces yo lo que hago pues es hacer la estrategia de ESG del fondo, ¿no? Por un lado del asset manager, y también ayudar a mejorar la estrategia de las compañías, ¿no? Entonces, ¿qué os voy a hablar hoy? Pues os voy a contar un poco lo que me pidió Carlos, es que os cuente. Yo soy profesora del Centro de Gobierno de SADE también y doy clase en el curso de consejeros para ESG. Y os voy a contar un poco lo que les contamos a los consejeros, ¿no? Que es un poco, entiendo lo que es un poco más vuestro perfil y cómo integrar ESG en la toma de decisiones, cómo se ve desde el Consejo de Administración. Y como ha dicho Carlos, pues mi enfoque siempre es muy del mundo inversor, ¿no? Porque es un poco donde yo me enamoré del ESG, como yo no soy ESG de background de toda la vida, ¿no? Trabajando en RSC, lo que antes se llamaba RSC, no tengo ese perfil. Pues mi perfil es que pues yo me enamoré ahí cuando en Telefónica me encargaron eso, que para mí al principio fue como un horror porque me parecía como un área de, no sé, de marketing, así una cosa como rara. Entonces yo que me gustaba yo quería irme a España, a lo mejor a un sitio más de, Telefónica España me refiero, a un sitio más de barro, ¿no? De ahí entonces me encargan eso, entonces un poco horror, y entonces me mandan a vender el primer bono verde del sector que fue de Telefónica del mundo. Entonces ahí me mandaron un roadshow con inversores muy grandes y yo me enamoré de eso porque vi, y ahora os lo voy a contar un poco, ¿no? Vi que era un área emergente muy importante. Creo que las dos tendencias grandes del mundo hoy de transformación son el mundo digital, que es el que vosotros conocéis bien, ¿no? Y que es transformador absolutamente de cualquier compañía y de un modelo de negocio total, y el ESG, ¿no? Que tiene mucho que ver y vamos a hablar. No tengo tanto la presentación enfocada en eso, pero podemos hablar de eso mucho si queréis, ¿no? Entonces, bueno, tenemos 2 horitas, ¿no? Carlos, 2 horitas por delante. Luego luego he visto que como tenéis unas copas o algo así, ¿no? Por eso hemos venido. Claro, pero eso no me lo dijo. No sabía yo, entonces yo no puedo ir a las copas, no me habéis invitado. Hombre, porque tienes una call, ¿no? Tengo un comité, desgraciadamente, sí. Entonces, Comencé a las 9 de la noche. ¿Cómo es algo eso? Brasil, brasileños. Bueno, nada, hoy tengo maratón. Bueno, entonces vamos a ver, primero, ¿qué vamos a hablar? Entiendo que a vosotros, como vuestro background un poco, esto os va a gustar porque esto está embebido en el concepto de la transformación digital y de la tecnología, que es el cambio, ¿no? Entonces, para mí un poco esta cita me gusta mucho porque dices, oye, esto básicamente dice, no puedes tomar decisiones de cómo es el mundo hoy, ¿no? Sino cómo el mundo va a evolucionar y va a ser mañana, ¿no? ¿Qué
que eso es un poco de lo que va este trade-off de ESG, ¿no? El trade-off de ESG es un poco cómo combino el corto, las decisiones que tengo que tomar hoy, con el presupuesto que tengo, con las restricciones que tengo, con lo que voy a hacer mañana, ¿no? Con la compañía o el departamento o lo que sea que me quiero convertir mañana. Entonces, vamos a ver como dos partes de la presentación, a ver si me organizo bien y no me extiendo, que siempre me enrollo mucho. Y entonces, la primera parte, vamos a ver qué es ESG, ¿no? Para que tengáis, pues seguro que todos entendéis y sabéis, cada uno tendrá una definición, ¿no? Vamos a ver un poco como teóricamente que de verdad qué significa el ESG y cómo se integra eso, cuál es el impacto en la toma de decisiones, ¿no? Y luego vamos a ver un poco algo que es un pelín más aburrido, lo he hecho un poquito más cortito para vosotros, pero que es muy importante desde un punto de vista de un consejo, que es, oye, todo el reporting y todos los frameworks y toda la obligación regulatoria que hay hoy y que no tienes más, digamos, te guste o no te guste, lo entiendas o no entiendas, no tienes más remedio que saberlo, porque si estás en un consejo o eres un director general o estás en una posición alta de una compañía tienes que saber cómo, ¿vale? Entonces vamos a hacer como esas dos partes, ¿vale? Entonces, la primera parte, ¿qué es ESG? Bueno, pues primero voy a preguntaros para vosotros qué es ESG. Alguien que me lo quiera decir. ¿Qué entendéis vosotros por ESG? ¿No? Venga. A ver, es todo el conjunto del reporte no financiero, toda la cuestión social proveniendo de la responsabilidad social corporativa, pero no solamente, hay mucho, y además ayer o antes de ayer estamos hablando del tema de empresa y derechos humanos, aún no tiene mérito. Tengo una hermana que está haciendo la tesis en eso, y ya estoy hasta el moño de entonces, y me pasé de salir la semana pasada. Luego en la parte de I, pues obviamente es lo medioambiental o ESG en español, y la parte de gobernanza en sentido amplio, que es eso, el reporte no financiero, para extender un poco más, que no sea exclusivamente lo que son los números, sino más lo cualitativo. Así que no sé si te lo he definido bien. Pero muy bien, lo has definido fenomenal. ¿Alguien más que quiera hablar, que quiera contar? Los de online, no sé si los de online escuchan. Sí, ¿Sí? sí. Claro, es que yo creo mucho. muy bien. ¿Alguien más que quiera compartir qué es ESG? Hay muchas veces que el ESG está como un poco, por lo menos que me encuentro yo, esto está muy bien porque... Sí, mucho con el E y con la RSC, y es mucho más profundo, es más transversal. Muchas veces se entiende ESG, bueno, pues cambio climático, ¿no? La parte medioambiental, que a lo mejor es lo que más conoces, ¿verdad? Que es lo que más está regulado. O muchas veces, o cuando hablamos de, yo tengo todavía muchas discusiones de eso, ¿no? Ahora mismo, ¿no? Incluso después de trabajar con gente años, pues todavía estamos con la discusión de que si la parte social es lo que aportamos a las fundaciones en las empresas, ¿no? Hay mucha gente que piensa que no, porque claro, dices, oye, impacto social, pues filantropía, no sé, y no tiene nada que ver, ¿no? Es decir, eso puede ser una parte del impacto que no tiene que ver. Entonces aquí me gusta poneros ahí un poco esa definición que es mía, no es de viene ningún framework. Entonces para mí, ¿por qué? Porque ESG, y creo que esto es un poco ya la definición que desde un punto de vista más inversor, de marco, incluso de la Unión Europea, es un poco lo que está comúnmente aceptado, ¿no? Que es una estrategia de negocio que integra los factores medioambientales, sociales, de buen gobierno en el impacto de la compañía y en el performance de la compañía en el medio y largo plazo. ¿Cómo te va a afectar a ti todos esos aspectos, ¿no? Que ahora vamos a ver cuáles son, en ese medio y largo plazo de la compañía, y por tanto tienes que tener una estrategia o embeberlo en tu estrategia de compañía. ¿Y cuáles son esos temas? ¿No? Esto simplemente es uno de los frameworks que hay para entender el ESG, ¿no? Que es el framework de MSCI, que MSCI es una compañía, no sé si conocéis, pero es una compañía del sector financiero que hace índices, ¿no? Y que es muy importante, es pues una especie de, no sé, de analista que hace índices de bolsa
y que hace advisor para inversores, ¿no? Entonces los inversores utilizan mucho las fuentes de hacen research, y yo recomiendo mucho, si os gusta el mundo ESG y queréis ver esa visión del mundo inversor, os recomiendo mucho esta fuente, ¿no? msi.com, ahí tienen un montón de research, de reports, de análisis profundos, incluso hecho con academia, con Harvard, con tal, muy interesante, ¿no? Y tienen un rating donde las empresas pues, tienen una nota de ESG, ahí tienes pues 20 sobre no sé qué, 40, tal, tal, ¿no? Y tienen su propia metodología. En su metodología, digo porque hay varias y podréis ver algunas que son distintas, pero esta os va a gustar a vosotros especialmente por una cosa que vamos a ver. Entonces, aquí tienes como un poco los temas que se tratan en cada uno de los pilares, ¿no? Entonces, el pilar medioambiental, pues podéis imaginar, cambio climático, recursos naturales, temas de agua, de gestión de residuos, ¿no? Y luego tiene un pilar que veis ahí, que ese es el que digo, supongo que os va a gustar a vosotros o que os deja un poco más, que es la parte que pone Environment Opportunity, ¿no? Y entonces pone Opportunities in Clean Tech, Clean Building, Renewable Energy. ¿Por qué? Porque esta gente en concreto valora mucho cuál es el impacto o cuál es, o cómo la tecnología es un habilitador para que ocurra todo este tipo de cosas, ¿no? Por eso os digo que para mí esa intersección entre la innovación, la tecnología y el ESG es fundamental. ¿Por qué? Porque vamos a ver cómo, por ejemplo, pues vamos a ver muchos ejemplos y vosotros seguro que estáis trabajando en algunos de estos ejemplos, ¿no? Como el IoT, por ejemplo, nos puede ayudar a ahorrar agua en una operación de agribusiness, o no sé, o cómo puedo a través de la sensorización reducir pérdidas de agua en una compañía de aguas. Nosotros tenemos una compañía de aguas en Brasil que hace eso, ¿no? Que hacen muchas compañías hacen ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo la tecnología la innovación es un habilitador para que el performance medioambiental de las compañías, donde esto es clave, pues ocurra? Pero si os fijáis en el pilar social, pues tenemos cosas como, por ejemplo, todo lo que es gestión de recursos humanos, de personas de la compañía, ¿no? Cómo yo trato a las personas, cómo gestiono el talento para proteger mi compañía, ¿no? Si yo soy imaginaos que soy una consultora, una Big Four o un McKinsey, que sus activos son las personas, son el conocimiento, eso es lo que ven, ¿no? Entonces, imaginaos, en ese tipo de compañías, este pilar es absolutamente fundamental, ¿no? La parte de talent management, pero en otras compañías industriales, por ejemplo, nosotros tenemos activos de oil and gas, de otro tipo de cosas, donde, por ejemplo, la seguridad y la salud es súper importante. Si yo tengo una muerte por culpa de no tener las prácticas de seguridad implementadas, ¿no? Pues puedo tener una multa, ¿no? Y puedo tener un problema de, digamos, de profitability en mi compañía, ¿no? Entonces, todos esos temas son importantes, pero fijaros que hay otros, ¿no? Por eso digo que el tema social, que a lo mejor es el más desconocido, pues tiene una parte del prisma que a lo mejor no se conoce tanto. Fijaros lo que pone Product Liability, ¿no? Cómo es la gente, los productos que hacemos, ¿no? Me da igual lo que sea, no tiene que ser físicamente, ¿no? Sino imaginaros, por ejemplo, todos los temas que tienen que ver con la tecnología de privacy y data security. Todos los ataques de ciberseguridad, las brechas de datos, todo eso son KPIs que están en los estándares de ESG y que se ven en los estándares de ESG porque tienen que ver con proteger casi derechos humanos, ¿no? Por el derecho a la privacidad es un derecho humano. Entonces, fijaros todos esos links que existen en el ESG. Pues, ¿qué quiere decir? Que el ESG, pues es que el ESG es tan amplio, es muy naciente, pero es tan amplio que al final es la estrategia de una compañía, ¿no? Porque si tú te fijas, pues hay muchas cosas aquí pues, que aplican a cualquier tipo de sector. Bueno, ellos aquí ponen Social Opportunity, Stakeholder Opposition, porque ellos, por ejemplo, pues utilizan, en este caso MSCI, utilizan lo que ellos llaman las controversias, que son esas noticias adversas que tú tienes, por ejemplo, si tienes muchas, por ejemplo, habréis visto, y bueno, voy a hablar, nunca hablo así, me gusta hablar bien siempre de todo el mundo, pero Telefónica, ¿no? Que es en mi casa durante un montón de años, pues siempre tenía muchas reclamaciones de clientes.
telcos, los bancos siempre estaban como los últimos en reputación, no sé qué, porque que si me has engañado, que si la tarifa, que si no sé cuánto. No sé. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, un issue con un montón de reclamaciones porque has cometido un fraude en facturación, ¿no? No digo que te tengan que decir a fraude, no decíamos, pero o has cometido no sé qué cosas y tienes esa noticia en la prensa sin ni siquiera haber llegado, por ejemplo, a un tema legal, ¿no? No hemos llegado a un tema legal, para estos es una controversia y te baja nota. Porque te mira cuál es tu reputación, es decir, te mira el impacto de la compañía en sentido amplio, tu impacto en los stakeholders en general. Entonces, eso es un tema que se mira en la parte social. Y luego en la parte de gobierno, que ahí también hacemos aquí en ESADE, hacemos un curso de ESG para consejeros que hacemos en noviembre, que trabajamos muy bien esto. En la parte de gobierno, al final, son como dos pilares fundamentales. Uno, lo que es el gobierno corporativo de la compañía, entendido como la gestión del consejo, los procesos que tiene la compañía, los procesos, por ejemplo, de auditoría financiera, si son correctos, si el auditor tiene muchas salvedades, si no, tal, y la parte de ethics, de business ethics, ¿no? De compliance, ¿no? De alguna manera, anti-corruption, anti-competitive, blanqueo de capital, todo eso, toda esa parte que es también muy importante, ¿no? Entonces, como veis, al final dices, oye, ESG, pues si es que ESG son muchas cosas, ¿no? Al final es una estrategia de compañía, ¿no? Por eso a mí me gusta y vamos a hablar un poco de eso, ¿no? Entonces, aquí os pongo también esa cita que me gusta mucho, que es un poco, dice, ESG, digamos, traído al mundo inversor, ¿no? Que es un poco lo que yo os traigo siempre aquí, os pongo aquí, dice, oye, dice, el ESG aplica a cambios fundamentales, ¿no? Fundamentales que se están produciendo en cómo el valor se crea hacia futuro, cómo se percibe ese valor y cómo, digamos, esa visión financiera del mundo cambia por digamos, este aspecto, ¿no? Entonces aquí dice, pues todos los asset owners, asset managers, no sé qué, que integran ESG van a ser capaces de entender mejor esos impactos de medio y largo plazo, ¿vale? Entonces, ahora vamos a ver un poco, una vez que ya hemos visto qué es ESG, cómo se integran las compañías, o sea, perdón, por qué, ¿no? El por qué, cuáles son las por qué dices, oye, ¿y por qué todo el mundo ahora está o sea, esto es primera página de todo periódico, ¿no? Da igual que sea un periódico de tirada normal o económico, o sea, El País, Expansión, no sé qué, tiene noticias ESG seguro, ¿no? Y es como estar todo el rato, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué es eso, no? Y yo os traigo tres razones un poco que pienso que son parte, ¿no? De esa respuesta. Luego hay otras y siempre que hago esto en las clases hay mucho debate y podemos tener debate lo que queráis, ¿no? Porque hay otros temas a lo mejor que son geopolíticos y de otro tipo de cosas, ¿no? Que están ocurriendo hoy con ESG, ¿no? Pero desde un punto de vista, digamos, así objetivo y de análisis, digamos, para mí hay como tres cosas importantes, ¿no? Uno, la parte del cambio de hábito del consumidor, que es muy importante, ¿no? El cómo nuestros hijos o las generaciones, digamos, más jóvenes, ¿no? Que son millennials, las Z, los no sé cuántos, ¿no? Los que son estos gente más joven que nosotros tienen otros valores. Eso es súper claro, ¿no? Para los que tengáis cerca, tengáis hijos, sobrinos, lo que sea, o whatever, ¿no? Que tengáis cerca alguno de estos y habléis con ellos o intentáis contratar, no sé si tenéis algunos equipos así jóvenes y tal, estos piensan, o sea, nada que ver con nosotros. Nosotros es que ni nos planteábamos si el propósito de la compañía donde voy a trabajar, lo que voy a hacer, lo que me pagas, ¿no? Y no sé qué, y cada uno, pero hoy eso es importante. Y eso es una realidad. Hoy he entrevistado a un comercial joven, 30 años más o menos, y la pregunta es, no puedo encontrar el qué hace la compañía por la sociedad para utilizarlo en las cosas. ¿Verdad? Pero el primer y segundo tema. Sí, no. Nosotros que sabéis que las gestoras trabajamos con un poco tipo consultor, con gente muy joven, así y tal, y esto es, o sea, todos quieren trabajar conmigo, entonces, porque yo soy la del ESG, entonces todos como que quieren
estar en mi equipo, todos, ¿no? Todos los que entran del equipo de inversiones, pues todos quieren como venir a mi parte, ¿no? Que no, entonces eso es verdad, eso es una realidad. Entonces, tenemos la parte del cambio de hábitos, ¿no? La parte del mundo inversor. Al final todo esto no es, esto es como el huevo y la gallina, ¿no? Que es primero que los inversores se dan cuenta que esos cambian por el dinero, o es al revés, no se sabe, no sé. ¿No? Eso, pues, pero es una realidad y vamos a ver ahora, ahí tenéis un gráfico, ¿no? El del medio que dice, oye, ¿cuántos en plena pandemia? Eso es plena pandemia, ¿vale? Eso es cuando la pandemia comenzó aquí. Estos son los inflows. ¿Dónde iba el dinero? El dinero cuando hay crisis, ¿dónde va? A sitios refugio. A sitios donde sé que mi dinero, por lo menos los inversores, no pierden. Porque se está pegando un tortazo el mercado por todos los lados y los inversores van y ponen dinero. Bueno, pues ¿dónde ponen el dinero? En los ESG funds. Fijaros la barbaridad de inflows versus outflows del periodo del inicio de la pandemia, final de 2019, principios del 20. Entonces, esto es una realidad. Luego, ahora vamos a ver más números de eso. ¿Vale? Y luego el tercero, que ese me lo vais a entender y a comprar absolutamente, porque este es vuestro, ¿no? Esto es de digital, ¿no? Es decir, esto, si tú comparas, esto lo habréis visto, incluso seguro lo habéis usado vosotros en alguna presentación, ¿no? Y luego del Standard & Poor's 500, que es un índice que tienen las mayores empresas de Estados Unidos y del mundo, ¿no? ¿Qué tanto por ciento de valor representan los intangibles? ¿No? Intangibles. Entonces, fijaros, comparamos de 1975 las top 10 mayores compañías en capitalización bursátil del mundo. ¿Quiénes eran? Pues la Ford, los IBM, no sé qué, los que hacían, gente que hace Walmart, gente que hacía cosas tangibles, ¿no? Cuyos activos industriales eran cosas tangibles, ¿no? Y el intangible era un 17%. ¿Hoy cómo es? Hoy es, exacto, es el mundo digital, el 90%, las causas son que el 90% de los activos hoy son considerados activos intangibles, ¿no? El cloud, no sé qué, el de IT, los modelos de negocio, quedamos basados en el mundo digital, ¿no? Y entonces esto es algo, el ESG habla mucho de intangible. Ese es uno de los problemas, entre comillas, sobre todo para por ejemplo, para nosotros, ¿no? Porque a mí, en el fondo, el mundo financiero no ha cambiado tanto y va a tardar mucho en cambiar. Y entonces, al final, a mí me piden un número. ¿Cuánto vale el ESG? Fenomenal, no sé qué, pero eso ¿cuánto vale? ¿No? ¿Cómo lo traslado, lo transformo a un valor, a un múltiplo, Eso no es fácil ni es obvio, ni hay metodologías, digamos, internacionales que hagan eso, ¿no? Hay formas, por ejemplo, no sé, pues ahora vamos a ver también, pero no sé, ¿cómo trasladas, por ejemplo, el valor de un Customer Experience de 10, como el de Amazon? ¿Cómo lo pones eso en valor? Basta, ¿no? ¿En cuánto vale eso? Es un intangible. O cómo pones cómo trato a mis empleados, que mis empleados están súper contentos, están todos, que quieren trabajar todos como locos en mi compañía, no sé qué, eso cuánto, eso vale dinero, eso vale mucho dinero, pero no está en el P&L, no está la línea que pones, ¿no? Está desfasado eso, ¿no? Antes estaba hablando de cierta medida, esta es cierta, pero en cierta medida era como cuánto valen mis clientes. Sí, pero tú ves el fondo de comercio No, pero ya te digo que es cierta. de Amazon o de Apple y ves... Te digo como concepto. Sí, el concepto existe, verdaderamente existe, pero no existe el detalle, ¿no? Entonces, bueno, de eso es un poco... Claro, de ese. Entonces... Perfecto. Lo vuelve intangible. Se supone que este es el tecladito, ¿no? Yo en la sala. Algún CEO ¿A quién que lo pueda fue- sostener? Se ha quedado frito. Sí, sí, sí.
Ahora. sí, una cierta zona. Ay, Con la ruedita. Muy bien. Ya está. Fenomenal. Venga, entonces veamos un poco las tres patas, ¿no? Así un poco más rápido. Venga, entonces, ¿qué? Los consumidores, ¿no? Desde el punto de vista más digamos, de esos que van a comprarnos los productos, servicios y tal. Pues ahí tenéis algunas estadísticas. Consumidores en Europa prefieren 72% de packaging medioambientalmente, digamos, friendly, ¿no? Lo que has dicho, perdona que no sé tu nombre. Félix. Félix, lo que ha dicho Félix. Millennial Employees Expect Purpose-Driven Companies, ¿no? Que justo lo que le ha pasado a él. Oye, ¿y tú qué haces por la sociedad? ¿No? Yo voy a trabajar aquí, dime qué haces tú, ¿no? Y luego hay una parte, obviamente la parte de productos sostenibles, healthy, lo que queráis, eso todavía no es mass market, ¿no? Pero es un crecimiento, el crecimiento es de doble dígito, ¿no? O sea, el crecimiento es, como veis, mayor que el del otro, ¿no? De hecho, no hay más que ver la estrategia de Unilever, de compañías grandes que están migrando sus productos de Mr. Proper normal a Mr. Proper, no sé qué, que contamina menos, eco, no sé qué, sí, los detergentes, no sé qué, ¿no? Luego, esto también para que lo tengáis un poco como en la cabeza, ¿no? Porque es cultura así general y para que sepáis un poco qué estamos hablando, porque antes yo os he dicho, oye, los inversores en el mundo y tal, pues que cada vez son más ESG. ¿Y cuánto es eso? ¿No? ¿Cuánto? Hoy, ¿no? ¿Y cómo crece eso? Bueno, pues ahí tenéis que más o menos un 35%, 35-36%, ¿vale? De todos los activos gestionados, los activos bajo gestión, los activos gestionados en el mundo, hoy o en el año 2022 eran ESG. Eso, de nuevo, crece doble dígito, ¿vale? Y eso más o menos son 41 trillones, ¿vale? Trillón, que son muchos ceros, ¿no? Ahí. Entonces, y se supone que va a llegar a 50 trillones, que más o menos es la mitad de todos los activos bajo gestión en el año 2025, ¿no? Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que simplemente para titular es que eso crece a doble dígito y que va a llegar a más o menos un 50% de todos los activos bajo gestión de todo tipo, de equities, de deuda, de privados, de alternativos, o sea, todo tipo de activos, ¿no? Que supongo que no tiene respuesta. Pues, hablabas de los tres pilares, cada uno de los tres pilares hablabas del capital humano, entonces del capital intelectual. ¿Está cuantificado como activo el conocimiento, como cuánto pesa? Supongo que no, por si acaso no. No, eso es una pregunta del millón que decíamos. Bueno, pero como no cuantifican un poco todo, pues a lo mejor en una de esas, McKinsey o alguno de estos le da por hacerlo. Yo creo que ese es un poco la gran pregunta que se tiene en el mundo financiero, ¿no? Que es verdad que el mundo financiero de repente se ha subido en este carro muy rápidamente, ¿no? Y luego apretaron el acelerador ahí a lo bestia, la Bifin, no sé qué, y luego parece que se han enfriado un poquito, porque claro, hay cosas que no son tan fáciles de trasladar, ¿no? Porque supone un cambio muy grande con respecto, claro. Bueno, eso es verdad, que a veces es un coste, y sí, a veces es un coste, ¿no? Y no solo eso, sino que no puedes como materializarlo, ¿no? Decir, oye, pues es que mi compañía, hombre, vamos a verlo después, en múltiplos, en así, pues el mercado al final lo valora, y por eso lo hacemos, ¿no? Pero no es tan fácil hacerlo, ¿no? Aquí tenéis un poco lo que decíamos antes de durante la pandemia esta es muy gráfica, ¿no? Esta gráfica que para los que estéis online, la parte de abajo, la gris, es gente que sacaba el dinero, inversores sacando dinero de los fondos no ESG, y la otra parte es que lo que hacían es sacar de aquí y meter en la parte de los fondos que eran etiqueta ESG, ¿no? Que eso luego ha cambiado por la regulación y todo eso. Y luego, simplemente para que el cuadrito, también por si esto representa un poco las clases de activos, pues equity, que sería como las compañías que están en bolsa, es más o menos el 50%, 36% es renta fija, o sea, deuda, y luego lo demás pues ya son real estate, private equity y otros alternativos. Entonces las compañías, ¿eso qué quiere decir? Pues que las compañías que están
que son públicas, que están listadas, que están en bolsa, las grandes, pues son las que más afectadas están. Aunque yo trabajo en private equity, que es todo capital privado, y eso pues también está, ¿no? O sea que es una tendencia, digamos, que va llegando a todo el mundo financiero, ¿vale? Esto simplemente para que, nada, un titular rápido, para que veáis cómo está evolucionando la parte de deuda, ¿no? La parte de deuda de bonos verdes. Sabéis que hay, solo para también cultura general, pues hay bonos verdes, ¿no? Que son los típicos con un objetivo medioambiental. Hay bonos sociales, hay bonos sustainable, que son las dos. Este mercado se ha ido sofisticando a medida que el ESG se iba implantando, se ha ido sofisticando y cada vez hay más productos. Hay bonos que se emiten ligados, que se llaman, por ejemplo, Sustainable Linked Bonds o Loans, que son, o sea, te dan el dinero ligado al cumplimiento de unos objetivos concretos, de unos KPIs concretos. Es decir, te dicen, oye, pues si yo te voy a dar 1.000 millones, si bajas las emisiones de tu compañía en un 10% para el año que viene. Y si lo cumples, te bajo el cupón, te doy el dinero más barato, ¿no? Eso ha empezado a ocurrir hace 2 años, 3 años, es todo muy, muy incipiente, muy nuevo, ¿no? Pero es un mercado grande, ¿no? Ahí tenéis que son casi 1 trillón, ¿no? 858 billions, que no son billones españoles, billions americanos, ¿no? En 2022, ¿vale? O sea que es un mercado, veis, muy grande. Y luego, pues, como sabéis, esto pues hoy es una prioridad para está ya en los grandes estamentos, ¿no? Hoy, si alguno leéis o estáis suscritos a las newsletters de McKinsey, la mitad de las newsletters de McKinsey son del mundo digital y la mitad son de ESG. Son las grandes tendencias, ¿no? que hay en el mundo, ¿no? Ahí tenéis las cartas de BlackRock. BlackRock, ¿sabéis quién es? Sí, nos pusieron un ejemplo precisamente de cómo se metía con consejos en concreto, ¿no? Sobre temas de buen gobierno y demás. Ambiente laboral. Claro, ellos o sea, BlackRock ha sido Larry Fink, que es el CEO de BlackRock, y solamente para que digamos, para un poco la cuestión de las dimensiones, ¿no? Y por qué este señor es tan importante y todo el mundo, claro, cuando habla Larry Fink parece que ha hablado Dios, ¿no? Es que es un poco Dios, porque él gestiona como 8 trillones, ¿vale? 8 trillones de asset under management, es el asset owner, asset manager más grande del mundo, pero es que eso es el PIB de 3 países europeos. 6 veces españolas. O sea, es 6 veces España, es Alemania, es Francia y a lo mejor España o Italia. O sea, es el PIB de 3. O sea, es un tío que tiene un poder que te mueres, porque esto no es como un político. Este tío es que tiene el dinero, pone el dinero. Entonces, claro, pues si tú lees las cartas, que yo las recomiendo, supongo que ya leíais las de Bezos, ¿no? Las cartas de Bezos, ¿no? De Jeff Bezos de Amazon, supongo que las leíais todos, ¿no? Si no las leíais, pues las leéis porque están muy bien. Yo siempre a mis alumnos de digital les recomendaba leer las cartas de Jeff Bezos, ¿no? Pues esa es una que hay que leer. Ahora ya no, porque ya no escribe, como ya se fue de CEO, pues ya no, ya es el otro, ¿cómo se llama? El que está ahora, el Andy, ¿cómo se llama? El CEO de Amazon ahora, Andy, no sé qué, bueno, el que era de Web Services. Bueno, entonces ya esas, pero bueno, todas son leíbles, ¿eh? No están desactualizadas. Entonces estas también recomiendo que las leáis, porque es un absoluto, digamos, statement de cómo ha evolucionado el ESG y de lo que este pide a los CEOs de las compañías donde él invierte. Entonces todas las cartas, desde 2018, han hablado en mayor o menor medida del concepto del largo plazo. Algunas han sido súper detalladas, con incluso frameworks animando a las compañías a que siguieran TCFD, algunos frameworks de cambio, mucho de cambio climático, de energy transition, de todo eso. Entonces, bueno, pues, una pregunta, que yo siempre, la verdad es que siempre me ha maravillado la potencia que tiene el tema del ESG en los fondos privados, porque lo podrías entender en los gobiernos, por las subvenciones o por dónde invierte el gobierno, pero en la parte privada
que al final miran un poco por la economía del fondo, etcétera, es un poco sorprendente. Entonces, ahí la causa origen de esta potencia que tiene el en los fondos privados es más por un tema realmente de demanda de sus inversores o es un tema más político o ambas cosas. Por rentable. Vamos a ver. Bueno, No creo que haya una respuesta única para eso. ¿Vale? Primero, no todos los fondos, como habéis visto, hoy todavía es un 38% de todos los assets. O sea, hay fondos que para nada, no hacen nada ESG ni les interesa. es una realidad que tú como empresa vas a captar capital y si eres ESG lo tienes mucho más sencillo que si no eres ESG. La normativa te obliga. En Europa, eso es así en Europa. ¿Vale? Tú te sales de Europa y el mundo cambia mucho. ¿Vale? O sea, tú te vas a Latinoamérica, donde yo opero, en Estados Unidos incluso aún. Es otro. Aquí en Europa o eres ESG o es que no te comes un colín, no te dan dinero para nada. Un rating es... Total. Y hay mandato político, o sea, hay fondos, hay mandato. Los inversores tienen mandato del capital privado, o sea, de las grandes fortunas que cada vez quieren invertir más en eso, porque las grandes fortunas pues están en manos también ya de gente más joven. O sea, cuando yo iba al revés, algo como existen estos que tienen que alguna te haya cortado. Pero ¿qué es la pescadilla? Si estos señores que tienen efecto retornado, que tienen tanto poder que está estableciendo eso, yo no tengo tan claro que los jóvenes sean motu propio. Es como llevar el vaquero. Bueno, era la revolución hippie, lo era. ¿Sabes lo que a todo el mundo le entraba por llevar un vaquero desde Singapur a Madrid o a Tierra de Fuego? Bueno, yo me veo más que de arriba abajo civilinamente establecida. No sé. Pero retroalimentado. No sé, yo creo que hay varias partes de respuesta a tu pregunta, ¿no? Que una puede ser esa evolución de la sociedad, porque las sociedades evolucionan, ¿no? O sea, las cosas no son estáticas, ¿no? Es decir, el mundo que hoy vivimos no es igual que el de hace 10, el de hace 20, imagínate hace 50 o de hace 100, ¿no? Entonces, el mundo evoluciona. Y en esa evolución pues está compuesta por una multitud de factores. Entonces, no creo que haya una respuesta única. Entonces, hay motivos, hay mandato, digamos, de político, por ejemplo, o de fondos. En Europa lo hay claramente. Hay un European Green Deal con un compromiso de transformación de Europa para ser net cero en el 2050 y la transición energética, y eso solo lo puedes hacer cerrando el oil and gas y poniendo renewables y no sé qué, y ya está. Te puede parecer bien, te puede parecer mal, puedes discutir, no sé qué, pero eso está. Eso no está no sé, en Estados Unidos tienen la Inflation Act, ¿no? La ley que sabéis que han puesto una cantidad de millones a lo bestia para, entre otras cosas, para hacer eso. Algo muy parecido. Ellos no tienen el framework que tenemos nosotros y tienen una división, ¿sabéis? Brutal entre los republicanos y los demócratas, los estados que son anti-ESG, o sea, ahí es como modo americano, ¿no? Tipo Carbón. Sí, tipo americano, ¿no? Que es como todo el extremo. Si te miran los cuadritos de MSCI, los que han puesto, hay muchos que están ligados claramente al rendimiento a largo plazo. O sea, no es solo green, o sea, claramente eso te lleva a ganar más dinero a largo plazo, creo. Entonces, Félix ha dicho una cosa antes que es rentabilidad. Por lo que decías, la mayoría de los inversores en los fondos que invierten a través de BlackRock son fondos de pensiones. Los inversores finales no son multimillonarios, son personas como nosotros. En España no existen, con el fondo público, pero en Estados Unidos, Canadá, todo el dinero privado está en fondos de pensiones que acaban invirtiendo a través de estas gestoras que ellos mismos, porque lo que tienen es el fondo de las enfermeras, el fondo de las policías. Por eso mi pregunta ¿era presión del inversionista o era más un tema político? ¿Cuál es la causa última que pone en movimiento la rueda? Porque luego es una rueda. Luego ya echa a rodar. Yo creo que no es ni uno. Privado sí que piensa. Sí, yo creo que no es ni uno ni otro, es todo, ¿no? Es de alguna manera, es como decíamos, ¿no? Esto es un círculo, ¿no? Sí. Tú tienes una demanda, luego tienes una oferta, luego te pones... Y luego hay una palabra que ha dicho Félix que es muy importante, que es, al final un inversor lo que busca es rentabilidad. O sea, la última carta de Larry Fink habla un poco de eso, del fiduciary duty de los fondos de pensiones, es asegurar que todos esos señores que han puesto su dinero para tener un retiro
como nosotros aquí estamos todos deseando jubilarnos para que nos den la pensión que nos toca, o lo que sea, la que nos toque, no sé, el que le toque, lo que sea, no, pues ahí no tiene eso, ahí tienen el fondo de fondo de pensiones privado, entonces ellos tienen un fiduciary duty que es proteger ese. Y ellos tienen mandato ESG porque metes una cosa en la cabeza que es lo que yo siempre, lo que yo creo absolutamente y por lo que yo estoy trabajando siempre. Si tú gestionas mejor una compañía, si tú tienes prácticas de gestión significa que tengas una buena estructura, buenos procesos de recursos humanos, de proteger tus riesgos, compliance, multas, no sé qué. Tienes una buena gestión de tus clientes, ¿no? Tienes cuidado de tus clientes. Eso es muy fácil decirlo, pero hay muy pocas empresas que tengan eso, ¿no? Que tengan de verdad, tienen un tío que se sienta en el board, ¿no? Vosotros que estáis haciendo el curso de consejeros. ¿Cómo están compuestos los consejos hoy en día? La administración, por ejemplo, en España. ¿De qué perfiles hay en los consejos? En España y en todos los lados. Yo estoy en 2 consejos de administración. Y yo soy la parte del inversor, que soy parte, o sea, no soy una que está puesta, no soy independiente, soy de... Sí. Yo no soy owner, pero soy... Y puedo asegurar que el 95% de discusiones son financieras, de presupuestos, o sea... Una visión cliente. No hay eso. ¿Cuánta gente se sienta en un board donde la relación con el cliente es tan importante para esa empresa, cualquier utility, que hable del cliente y que vea el cliente? Y eso está, baja. Sí, el director de Customer Experience. Ahí el pobre ahí. No sé qué ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas tienen que ver con esa gestión de largo plazo de la compañía y con procesos de gestión. Por eso el ESG, para mí, por eso el enfoque es ese, ¿no? Es cómo entiendo que los procesos de gestión de mi compañía, sea la que sea, y los temas materiales están tratados. ¿No crees que en el fondo es la verdad que estamos... No, si tengo crees que en el fondo es un tema de gestión, no dándole la vuelta, va a ser menos reactivo, más proactivo, menos táctico, más estratégico? Aquí os lo traigo eso, vais a verlo cómo está aquí. A ver, entonces, aquí vamos, ¿eh? ¿Cómo integrar? Entonces, mira, esto es lo que pasa cuando te encargan hacer algo de ESG. Porque ves la lista esa del MSCI y dices, ostras, ¿no? Eso pasa mucho, ¿no? Porque hoy en día, si eres un consejero que vas para la parte de ESG, pues, ¿y por dónde empiezo? ¿Y cómo tengo que ¿no? O un director de ESG de una compañía, ¿por dónde empiezo? ¿Cómo hago? ¿No? Entonces, voy a ir un poco a lo que me dices tú, que es muy interesante, que es un poco, a mí me gusta enfocar por ahí, ¿no? Dices, oye, primero, por ejemplo, ¿qué hago yo? ¿No? Que yo vengo del sector telco sobre todo y del sector de IT, es lo que conozco más. Vale. A mí me meten ahí de presidenta de la comisión de ESG de una empresa de aguas. No tenía ni idea de agua, ¿no? Pues no conozco ese sector, ¿no? Luego ya, después de 2 años, ya te conoces bien, ¿no? Al principio no conoces, ¿no? Entonces, y desde el punto de vista ESG, ¿qué hago? ¿Me meto con todo ese lío de MSCI? Pues me puedo morir. Si empiezo por recursos humanos, el water, el no sé qué, el waste management, ¿por dónde empiezo? Pues tengo que irme a cuáles son los temas más materiales para ese sector. ¿Cuáles son los temas críticos para el sector en el que yo estoy, para la compañía en la que yo estoy? Si es una compañía, el otro día estaba aquí dando una clase a gente de Securitas, que es seguridad, ¿no? Si ellos tienen un tema, pues ellos tienen un temazo que es todo el tema de gestión de personas, que sus activos son personas, y todo el tema de ciberseguridad y de riesgo. Eso son los temas más importantes. ¿Dónde puede venir el riesgo más gordo? ¿No? Entonces, eso es un poco lo que yo me tengo que fijar. Y eso hay toda no me voy a enrollar en eso, pero ahí tenéis links y cosas. Hay una nueva directriz de la Unión Europea que es analizar la doble materialidad, que es lo que afectan los temas ESG a mis stakeholders y el impacto financiero del ESG de mi compañía. Eso es la materialidad, es decir, que me fijo en cuáles son los temas más importantes.
Y esos temas importantes de ESG, ¿qué pueden hacer en mi compañía? ¿No? Que es un poco lo que tú me decías, perdona, el nombre tuyo era Inmaculada. Entonces, Inmaculada decía, porque es mucho de riesgos, pero de oportunidades no sé si es. ¿No? Entonces, el enfoque mío, por ejemplo, es mucho ¿no? Es decir, el valor, dice, ¿de dónde saco yo el valor? ¿No? ¿Dónde viene el valor? Primero tengo que hacer enfoque de gestión de riesgo. El ESG casi siempre se asocia a gestión de riesgo. No ponga multas, no tenga liability social, no tenga muchos conflictos sociales de trabajadores, de no sé qué, de multas de compliance, anticorrupción, no sé qué. Bueno, enfoco, eso tengo que hacer, ¿no? Eso a mí, por ejemplo, que no me gusta, claro, no es sexy, ¿no? A ver si no me ponen una multa de... A mí no me gusta eso, ¿no? Me gusta más como trabajar para que me den un premio, no Sí, para que no me pongan una algo multa. positivo, nada negativo. Pero, oye, eso las compañías están llenas. Nosotros tenemos compañías que tienen muchos problemas porque nosotros, por ejemplo, invertimos en distress, o sea, en compañías que están en hacer turnaround de compañías y en compañías que están hechas un cuadrito, ¿no? O sea, entonces tienen multas, tienen de todo. Entonces tengo que reducir riesgos. Primero, foco, reduzco riesgos. ¿Cuáles son los riesgos más importantes de esta compañía que es de oil and gas? Pues, no sé, health and safety, no sé qué, no sé. ¿Vale? Luego, digo, bueno, voy a ver si el ESG me da ahorros. Puede dar ahorros, ¿no? Operational efficiencies me puede dar ahorros porque, por ejemplo, todo el tema de la gestión energética para cualquier compañía, pues me da ahorros. Y yo cambio y hago lo que se llama, el nombre así en inglés chulo es retrofitting de building retrofitting, que es cambiar las luces y poner LEDs y no sé qué, ¿no? Y poner un sistema energético pues que gaste menos, ¿no? Eso pues me da, y muchas otras cosas que pueden ser, eso es un ejemplo como el más fácil, pero hay más, ¿no? Y luego me voy a esto que decía Inmaculada. Me voy a dónde, utilizando innovación, tecnología, que es la intersección perfecta, voy a generar oportunidad. Voy a hacer que mi compañía de repente cambie su modelo de negocio, ¿no? Y de repente, en lugar de vender, pues no sé, es que hay muchos ejemplos, pero no sé, hay por ahí una startup que es española, además de una gallega, que vende, que con la piña, con las fibras de la piña, hace piel, imitaciones de piel. Y eso compra Dolce & Gabbana, huevos, grandes marcas, ¿no? Entonces voy a ver dónde cambio el modelo y utilizando tecnología, utilizando innovación, doy mucho valor, ¿no? Y aquí está el valor. ¿Por qué? Porque esto lo pueden hacer muy pocos. Muy pocas compañías están preparadas para hacer eso, ¿no? Entonces, a mí eso es lo que me gusta. Para hacer, no sé, pues eso no me gusta, ¿no? O sea, quiero decir, a mí personalmente pues me apetece más el mundo de dónde cambio, ¿no? Donde hago una transformación y digo, oye, no hagas eso otra vez, así vamos a buscar una manera de hacerlo diferente. Y hoy en día hay una cantidad de herramientas, ¿no? Tecnología digital que te permite hacer unos cambios muy fundamentales, ¿no? Que es un poco de lo que... Y luego... Tener en cuenta toda la cadena de valor, tus proveedores y demás, o sea, como parte... Fundamental. Fundamental. El ESG te va a mirar, a ti te van a mirar si tú tienes un accidente en tus empleados y en tus proveedores. Si es que utilizas proveedores para, por ejemplo, desplegar la infraestructura o hacer no sé qué. Proveedores del tercer mundo. Sí, y los derechos humanos, por ejemplo, bueno, ya sabéis los famosos temazos que tuvo H&M, Zara, por El tener Corte contratado, el Corte Inglés, contratado mano de obra infantil, en no sé dónde Bangladesh. Pues toma multa. O sea, que es un temazo y eso es muy difícil. Toma reputación. Y es un tema reputacional. Toma multa, la pagas y punto. Pero toma reputación. Que hay gente que no te compra. Vamos, supongo que vosotros, yo tengo cosas, marcas que las tengo prohibidas. Porque no me gusta, porque me parecen a lo mejor que son, no sé, es que no tienen en cuenta al cliente o que no. Y entonces no, pues ahí no compras más, ¿no? Porque sí, pues no voy a gastarme el dinero en eso que no. Entonces, ¿en qué influye? Luego, todo esto tiene un impacto, ¿no? Que eso es como el gran issue, ¿no? Que tenemos un poco todos, que es traducir en valor, ¿no? Entonces, ¿en qué valor puedo traducir esto? Pues en impacto directo en el P&L, ¿no? Es decir, oye, pues si yo, lo que digo, vendo
Si Unilever vende más Mr. Proper o Fairy Eco, porque ha sido capaz de hacer esa transformación en el hábito del consumidor y vende más eso que el otro, pues es un impacto directo en el P&L, porque ha sido inteligente, ha sabido evolucionar su producto, innovar y cambiarlo para hacerlo más atractivo para el consumidor. Que, no sé, que hago que a través de implantar paneles solares, no sé qué, retrofitting, ahorro un 10% de la factura energética a mi compañía, pues oye, operational efficiencies, ¿no? Y me va el P&L directamente, ¿no? Luego, ¿dónde más? Valoraciones. Aquí ya entramos en la ingeniería financiera del mundo múltiplos, bolsa, ¿no? Tal, que existe y es el que manda hoy, ¿no? Estábamos diciendo antes, pues los múltiplos de Amazon, de Apple son unos múltiplos altísimos porque los inversores tienen una valoración de esos intangibles. No existe una línea que valore el customer experience, pero Amazon tiene una valoración por eso mucho más alta, ¿no? Sus múltiplos son mayores y mejores. Y si no, pues hay algunos fondos que habréis escuchado, esto es Environmental and Social Impact, ¿no? El impacto, simplemente hay fondos de impacto que además de ser, o sea, tienen que ser rentables, ¿no? Pero tienen objetivos de impacto medioambiental o social, ¿no? Es decir, reducir la huella de carbono, no sé qué, o diversidad, 30% de mujeres, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Lo que sea. Entonces, eso existe. Entonces, todo ese conjunto pues, hace que tu estrategia pueda ser, digamos, una estrategia ESG integrada, ¿no? Entonces, vamos a ver un poco algunos ejemplos, pues, reducción de riesgos, ¿no? Pues es lo que decíamos un poco antes, ¿no? Oye, ahí os pongo solo un ejemplo, ¿no? No sé si conocéis, habréis visto la película esa de Deepwater Horizon, ¿la habéis visto o no? El desastre, sí, pero seguro que sabéis, ¿no? Este fue el mayor derrame de petróleo que fue en una operación de extracción de petróleo offshore en el mar, en el Golfo de México de la BP, que se cayó el pozo. Los pozos, cuando tú extraes petróleo, sale gas. Y entonces es muy peligroso. Entonces eso te puede... Entonces eso estalló y entonces empezó a salir todo el petróleo que había en el subsuelo y fue el mayor desastre medioambiental producido por un accidente de petróleo en el mundo, digamos, ¿no? Entonces estos tíos tuvieron 4.5 billion de multa por haber hecho. Y aquí lo más interesante es esto que dije aquí. The sad fact is that this was an entirely preventable disaster. Fue un fallo humano. Es decir, los procedimientos fallaron. Los procedimientos de seguridad fallaron. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues que tú tienes que poner foco en estar obsesionado cuando tienes determinados riesgos en corregir eso. Y eso es un poco también de lo que va el ESG, ¿no? Reducir esos riesgos, ¿no? Esos riesgos que aquí estamos hablando de una compañía que tiene ese impacto, pero hay otras, ¿no? Con otro tipo de impactos que son importantes, ¿no? Y que cada vez están más en el punto de mira y que, por ejemplo, antes has dicho, Inmaculada, el tema reputacional, que cada vez es más importante. Ya no solo es la multa que te ponen, sino tu reputación, cómo queda después de este tipo de incidentes, que puede ser o puede ser temas de personas o lo que sea. ¿Vale? Luego, reducción de costes, pues oye, fíjate, dice, according to the UK government, savings al 39% se pueden hacer aplicando medidas de eficiencia energética. No sé si lo habéis hecho en casa, pero yo, por ejemplo, cambié todas mis bombillas a LED y reduje la factura, pero como un 30%. Entonces, eso es una realidad. Eso a nivel compañía es un dinero, ¿no? Entonces, eso, como te digo, por ejemplo, pues ahí he puesto otros ejemplos de economía circular, de reducción de pérdidas de aguas para compañías de agua y de edificios inteligentes. O sea, ahí, por ejemplo, la tecnología pues tiene un papel clave, exacto, ¿no? Y luego, pues, oye, ¿qué es lo que, por eso os decía, a mí qué es lo que me gusta, lo que decías tú antes, que decías, oye, pues cómo creo valor, cómo innovo, cómo de repente le doy la vuelta a algo, ¿no? Pues por ejemplo, ahí os pongo un ejemplo, hay muchísimos, ¿no? Dices, oye,
resulta que en las compañías de agua, no el canal, nosotros tenemos una en Brasil, ¿no? Que es igual que el canal de Isabel II, pero que opera en Brasil. Entonces, esas compañías, las que tratan los residuos digamos, de aguas, ¿no? Residuales, pues eso, el tratamiento de eso posterior genera unos lodos. Esos lodos, lo que normalmente hacían mayoritariamente las compañías, y tienen una obligación regulatoria, es enterrarlos. Eso queda al final como un barro ahí. Entonces eso pues se entierra, eso es lo que hacían. Y entonces resulta que esos barros pues son ricos en minerales, pero súper ricos en algunos minerales, como porque tienen nitrógeno y que tienen algunos otros componentes que se pueden utilizar para hacer fertilizantes. El canal, por ejemplo, es pionero en eso. El canal tiene en algunas estaciones de tratamiento de aguas en Madrid, tienen unas plantas de producción de esto que se llama estrubita, que es un biofertilizante, y salen esos granitos así, de esos lodos, hacen eso y lo venden. Imaginaros. O sea, exacto, de una cosa que antes tirabas y que era un desecho, digamos, y que estropeaba un poco también el medio ambiente, porque tienes que enterrar y tal y cual, pues ahora resulta que lo vendes. Y yo he estado en algunas ferias que el año pasado que me invitaron porque nos dieron un premio ahí en Copenhague, y resulta que eso ya me parecía la bomba. Entonces hay holandeses que con esto de los lodos, hacían cremas Para cara. sí, Creo que cremas. la pongo, Yo tampoco. Tanta de Yo vino, me vamos, quisieron pero regalar vamos, una y dije, yo no, eso no va, no sé, me la voy a echar. Pero te quiero decir que, ¿no? Entonces eso es como un poco innovación, ¿no? De cosas que tú antes hacías de una manera y ahora haces de otra, gracias a que hay tecnología y a que cada vez hay más cosas de estas, ¿no? Esto es un poco lo que comentábamos antes del impacto tangible. Ahí os he puesto algunos links, ¿vale? Luego pedís que os manden la presentación y tal. Y ahí hay links de algunas... alguien antes decía, me parece Félix, decía rentabilidad y tal, ¿no? Ahí hay un poco de debate, ¿no? Hay algunos como ese, algunos estudios académicos, piezudos, Harvard, eso es Harvard, y ahí te lees el y te vuelves un poco así porque hay muchas hojas ahí con fórmulas matemáticas, que tal igual, que demuestran que las compañías que tienen mejores ratings ESG generan más rentabilidad, son más rentables. Y que eso también puedes encontrar al contrario. O algunos inversores dicen que no hay tanta correlación, ¿no? Que no es tan... Pero parece que es más aceptado el que y ahí tenéis, como os digo, algunos ejemplos, ¿no? Que las compañías que tienen ratings más altos pues tienen mejor rentabilidad, ¿no? En general. Y aquí tenéis otro de Deloitte también súper interesante, que habla de los múltiplos, ¿no? Entonces dice, hemos analizado unas cuantas compañías que con 10 puntos más en su ESG rating, su score de ESG, el que sea, ¿no? El de MSCI, el del que sea, hay muchos, ¿no? Dice, más o menos tienen 1.2 veces más de Enterprise Value sobre EBITDA, que es uno de los ratios que se utilizan para valoración de empresas. Entonces, bueno, eso, esa creencia, digamos, o esa evidencia, pues es la que guía muchas veces a los inversores a hacer lo que estamos haciendo. Nosotros, fíjate, o sea, BlackRock vale porque tiene, no sé qué, 8 trillones y tiene, pues se puede permitir el lujo de, ¿no? De perder. Nosotros no tenemos 8 trillones, tenemos 1.2 billones de assets under management, o sea, somos muy pequeñitos y creemos que el ESG, de hecho está, vamos, es ya demostrado, ¿no? Que nosotros ya tenemos compañías que hemos transformado, que hemos completado y que tienen unos ratings de ESG altos porque tienen procesos de calidad, ¿no? De calidad dentro de las compañías, sus procesos de recursos humanos, de compliance, está todo estructurado y todo trabajo. Y luego pues ahí os pongo pues ese Triodos, que es una gestora como nosotros, pero que es de impacto, donde ellos invierten siempre en sus fondos, son fondos de impacto, ¿no? Que buscan, persiguen ese, pues por ejemplo, pues eso, tener compañías que
no sé cuántas casas con clean energy, no sé cuántas familias pues, que han sido, que les han dado casas porque hacen casas sociales, no sé qué, lo que sea. Vale, entonces, hasta aquí hemos visto como la primera parte, un poco rápido, cómo integrar, ¿no? ¿Qué es ESG? Que espero que haya quedado como más claro para vosotros, ¿no? ¿Qué es ESG? Y cómo integrarlo en la estrategia y cómo ver cómo ese valor se puede sacar de distintas partes, ¿no? ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Hasta aquí? ¿Algún comentario? Solo uno. Has hablado siempre de ESG con referencia a la creación de valor para la propia compañía. Entonces, se ha mencionado antes el lado más filantrópico del ESG, como hacerlo por hacerlo. Pero el enfoque lo has puesto exclusivamente en la rentabilidad de la compañía y no en la otra. Desde el punto de vista de consejo, desde el punto de vista de... ¿No queda nada del lado filantrópico es una forma de ayudar a convencer para... Hay que hacerlo porque es bueno también para la compañía? Bueno, muy buena pregunta. Muy buena pregunta y yo te voy a responder mi opinión de eso. Una cosa, o sea, vamos a ver. Las compañías... O sea, eso es como inherente, es como decir, no sé, como decir, pues tengo calor y entonces me baño, ¿no? Me baño en una piscina, ¿no? Es como inherente, una compañía está para ganar dinero. Además, o no además, sino como gana ese dinero, es lo que te hace un poco el ESG, ¿no? El ESG es, oye, yo gano dinero y debería ganar dinero porque yo puedo ganar dinero explotando gente. Y hay gente que hace eso, ¿no? Las minas por ahí de no sé dónde, de Ruanda y de diamantes, esas cosas muy raras que por ahí. Eso existen en muchos. Eso hay hoy. Hay trabajo infantil, ¿no? Como siendo Boeing, ¿no? Os puse un ejemplo Boeing de las prácticas de gestión, vamos, para meter el terror. Claro. O sea, tú puedes hacer eso de muchas maneras y de hecho hay todavía mucho, y esto no es que sea Ruanda. Aquí en España nosotros seguro que tenemos, porque oye, pues que los compañeros y hay de todo tipo y hay cosas que todavía tienen que cambiar, culturales cosas, ¿no? Pero digamos mi objetivo, por ejemplo, con ESG siempre es ser rentable, porque si no, entonces empiezas a hablar de otra cosa. Y ahora vamos a filantropía. Filantropía, sí, pero es otra cosa distinta. No, yo ESG pensado como, voy a puntuarme, o sea, no la fundación, sino hacerlo bien. No, pero es que eso, pero ¿por qué haces eso bien? Es como para mí es un equilibrio, no tengo aquí una slide que me gusta poner, ¿no? Pero que es como un equilibrio de todo, ¿no? Al final es un equilibrio que te hace ser más rentable, tener mejor relación con tus empleados, tener mejor relación. Eso es estar haciendo las cosas, tú dices, hacerlo bien, ¿no? Como cuidar a mis clientes, tú lo haces porque verdaderamente es un enfoque, digamos, de valores. Estaría así ESG para cuidar a tus clientes. Bueno, bien. No es parte de la bien, pues al sí. final, si llega el momento que el consejo llega a la decisión, ESG vamos a puntuar menos, pero vamos a ganar más dinero. Bueno, es que eso ocurre. Entonces, ahí hay un tema que es el tema que hemos comentado, que es el del tema de los valores, ¿no? Que es algo como por encima de todo eso. Y eso existe, ¿no? Afortunadamente, ¿no? Gracias a Dios, ¿no? Tenemos, decir adiós a quien sea que quiera, pero que es una forma de hablar, ¿no? Quiero decir, yo, por ejemplo, tengo unos valores, ¿no? Que me impiden, pues no sé, insultarte a ti, por ejemplo, ¿no? Pues oye, insultar, ¿no? Porque a mí me han enseñado que eso no está bien, ¿no? Y eso también se aplica a la inversión. Si tú vieras, por ejemplo, cuando yo me saqué el certificado del CFA Investing, pues vi que había asset managers, por ejemplo, que son musulmanes, que no invierten en compañías que tratan con cerdos, porque ellos no pueden hacer los eso. fondos o éticos, alcohol, o sea, hay valores que se meten en todo eso. Entonces, el consejo no está exento de eso.
compañías que tienen valores, y de hecho los valores de las compañías, propósito, valores, no sé qué, eso debería ser meaningful. Debería ser meaningful. No sé si lo es, hay muchas veces que no lo es, porque lo que tú has dicho, dices, oye, es que si invierto en el customer experience, pues a lo mejor tengo que dejar de ganar no sé cuánto. Y a lo mejor el consejo pues está priorizando el retorno al accionista, ¿no? Eso es un debate que está, te digo yo que está, absolutamente, y está en el día a día. ¿Qué es lo que hay que hacer o lo que no? Pero sí que yo separaría como ese mundo, filantropía es una cosa y otra cosa es el negocio que ¿por qué no tiene que tener valores, ¿no? ¿Por qué Sí, no? uso la palabra filantropía para meter el concepto. Claro. Vale, pues entonces eso sí, eso claro que sí, por supuesto. Y muchas compañías hacen eso, ¿no? Y yo creo que eso está bien, ¿no? Sean los que sean, ¿no? Cada uno pues tiene puede definir o decidir cuáles son los valores que aplican. Pero eso debería ser. ¿Alguna cosa más? Online. No sé si a lo mejor parece que como hay una pregunta ahí. No, estamos bien, gracias. Vale, fenomenal. Bueno, pues vamos allá. Entonces vamos a la segunda parte, que ahí vamos a meternos más en tema regulación, consejos y tal, ¿vale? Bueno, entonces ahí empiezo con esto, ¿vale? Esto se está empezando a terminar, este quote, ¿no? Que dice, oye, ¿qué dicen los de la SEC? Que la SEC sabéis que es el regulador de los mercados americano, ¿no? O la CNMV es americana, ¿vale? Y entonces dice, claro, el ESG, como hemos visto, pues de repente te metes en el reporting ESG, ¡ala! Un montón de indicadores, 200 indicadores, no sé qué. Yo me acuerdo en Telefónica cuando yo fui a mi jefe, que estaba ahí como al lado de José María, y fui con todos los KPIs que sacamos, que eran como 200 y pico, decía, pero por favor, pero que déjanos 10 KPIs, y yo que no puedo dejar 10 KPIs, no puedo. Y pues 200 KPIs o no sé cuántos, 300, no sé qué, es imposible, porque claro, ellos están acostumbrados a trabajar con revenues, EBITDA, profit, no sé qué, el valor de la acción, no sé qué, y 3, 4, 5 cosas más financieras. Entonces, claro, tú vienes aquí y dices, ala, venga, un montón de niveles. No sé, se puede, o sea, yo por ejemplo ahora gestionamos con scorecards de 10, 15 indicadores, ¿vale? Se puede hacer. No son 200 y pico, pero bueno, los 200 y pico están. Entonces dice, despite the plethora of data, there is a lack of material, comparable, consistent information y tal. Es el estado de ESG, de verdad. O sea, esto es como, si tú comparas esto con el mundo financiero que está definido, estandarizado, todo el mundo sabe lo que es un EBITDA. Todo el mundo sabe lo que es eso, cómo se calcula. Está ahí, tienes un estándar, lo coges, te bajas IFRS, no sé qué, lo aplicas y lo calculas. Siquiera. Estaba pensando en lo mismo. Bueno, es verdad, pero sí, pero vete a definir la brecha salarial. Bueno, pero es verdad que está más normalizado. Está normalizado. Es verdad que hay Tienes el plan general sí, contable, tienes las normas contables, 50 años pero ahora, ¿no? Aquí en España cuando salió la ley de reporte no financiero, que era justo cuando yo empecé ahí en eso de Telefónica, y entonces me encargaron todo eso, y entonces mi jefe me dice, bueno, y que se me ha olvidado también que vas a hacer también el reporte. La memoria, ¿no? Como sí, me parecía un pestiño eso, la memoria, cuando me venían a pedir datos y tal, yo decía, madre mía, pero ¿quién se leerá eso? Las 200 páginas ahí, taco de memoria. Que también tienes que hacer la memoria. Entonces sale la ley de 11-2018 del 2018, donde de repente la información no financiera en España se tiene que aprobar por el Consejo. Que eso cambia todo. Eso y ahora ha cambia salido todo. mucho, ¿no? Sí. Y entonces esa ley obligaba a las compañías de más de 500 empleados en España a reportar la brecha salarial. Bueno, en Telefónica más o menos estábamos preparados porque ya llevábamos reportando, o sea, los sistemas están preparados, llevábamos haciendo el reporte de sostenibilidad 10 años, o sea, fue un poco locura, pero más o menos, sobre todo fue
más la discusión de que se morían por publicar que la brecha salarial era de un 20%, la brecha salarial bruta era como de un 20 o un 30%, y entonces, claro, eso la directora de Recursos Humanos decía que ni de coña, que eso es por encima de su cadáver, que eso no se publicaba y era obligación. O sea, está la ley, o sea, eso no se van a contratar señoras como unos procesos para bajar. no, pero pusimos ahí un montón de quotes y tal. Y entonces, pues claro, tampoco es justo, porque claro, la brecha salarial bruta no es lo mismo, no sé, una persona que tiene 3 másteres, ¿no? Y que tiene no sé qué cualificación que otra que no lo tiene, que tiene 10 años de experiencia, aunque tenga el mismo nivel. Eso ocurre, ¿no? Esa diferencia, digamos, luego trabajamos al año siguiente en lo que llamamos la brecha salarial neta. La bruta es la bruta, y la neta es la que verdaderamente, justamente, que todavía había, pero no era un 20%, era un poquito menos. Bueno, el caso es lo que yo os iba a contar es cuántas brechas, cuántas formas de cálculo creéis que hubo en España en el IBEX 35 ese año. 45. Entonces, claro, eso, un inversor La comparability, no, yo te diga. ¿cuál es mejor? ¿Quién era mejor? ¿Telefónica, Repsol, Iberdrola? Si cada uno calculó la brecha como le dio la gana, porque no había, en la ley está tan mal definida que no había una fórmula de cálculo, ni siquiera un estándar al que enseñarte, ¿no? Entonces, claro, y entonces eso pasa, eso hoy es un poco el estado del ISI, porque no hay, el estándar internacional ha salido antes de ayer, el día 26 de junio. El ISSB, que luego os voy a contar lo que es. ¿Vale? Pues no hay estándares uniformemente definidos, adoptados por todo el mundo y tal. Entonces, claro, eso para el inversor entra en pánico, porque el inversor llega y dice, a ver, voy a invertir en Telecom, voy a ver, Telefónica, France Telecom, AT&T, no sé qué, tienen allí súper data mining, no sé qué, big data, todo comparado, todos los datos, no sé qué, y ellos invierten por comparabilidad de ratios, de performance, de no sé qué. O sea, la parte cualitativa que siempre está, pero se intenta minimizar. Entonces, claro, tú vete tú a comparar los datos de ESG que cada uno publica como le daba la gana, porque no hay obligación. En Europa estamos como más ordenados. Pero tú comparas Europa con Estados Unidos, cada uno publica lo que le da la gana. O Latinoamérica, o Asia. Que también hay que tener en cuenta, porque sé que lo de antes de ayer, o sea, otro día se lo preguntaba yo a una persona y decía, hombre, no quiero decir nombres, pero vamos, un consejero de un gran banco español, ¿cómo lo vais a aplicar? Literal, ni puñetera idea, Claro, ¿no? literal. ¿Y pasta que te va a costar esto? Un mogollón. O sea, el impacto también, claro, son los grandes bancos lo pueden soportar, la Telefónica de turno lo puede soportar, pero también es que tenían que haber pensado, no sé, en paquetes un poquito más abordables, porque es que eso es que te cuesta más, o sea, estás gestionando duros a ver si lo he dicho bien, pero sabes lo que estoy diciendo. Sí, sí, sí. No, que es muy complejo, No es que sea complejo, es que es inviable. Y es muy nuevo. Sí. Es preferible mandar a la mierda a la empresa que hacerlo. No, bueno, no creo que las sea pequeñas en las pequeñas tienen un reto más grande, porque es verdad que la regulación... tienen un reto a lo mejor inviable. No, las grandes no, claro. Pero las pequeñas te conviene cerrarlas. Sí. Entonces, claro, aquí os he puesto un mapa, como hay gente, entiendo que hay gente de Latinoamérica aquí, ¿no? que era afuera. Ahí tenéis un mapa de las regulaciones, ¿vale? Que están, digamos, previstas para venir, que están ya digamos, en vigor, referentes al ESG, ¿no? Y veis que Europa es el que más avanzado está, porque veis que está la CSRD, la regulación de las empresas en sostenibilidad, la taxonomía europea, eso es lo que está más avanzado. Pero fíjate, el otro día me preguntaba en China, fíjate, los chinos están trabajando. China is reportedly working on corporate ESG disclosure. India está trabajando en una taxonomía. Canadá está trabajando en una taxonomía. Los Estados Unidos, la SEC ha dicho que en el tercer Q de este año va a sacar una obligación de reporte de cambio climático para todas las compañías que estén listadas y o operen en Estados Unidos. En Latinoamérica está Brasil como la primera que viene, pero también hay cosas en Perú, en Chile y tal, ¿no? En ciernes, digamos, no es que está todavía, digamos, funcionando. Entonces, esto ocurre, pues que todo bien, ¿no? Que todo muy bien, que nos gusta el ESG, no sé qué, pero cuando te viene la obligación,
pues ya no tiene más remedio que hacerlo. Y supongo lo que ha hecho Inmaculada, que eso pasó aquí en España de un día para otro, la ley se puso en diciembre y el reporte era para el año siguiente. Y entonces las empresas se querían morir, la gente se quería morir porque son muchas cosas, como digo, que todavía no están trabajadas. Y luego esto simplemente para que también la línea de lo que estábamos hablando, Europa, aquí tenéis a nivel de estándares, ¿no? Dices, oye, ¿y cuáles son los...? Después os lo voy a contar un poco más para que veáis todos, ¿no? Pero a nivel de estándares, Europa ya sacó unos estándares el año pasado, ¿no? Los SR, ¿no? ESRS, European Sustainability Reporting Standard, ¿no? Y sacan los estándares, como veis aquí, pues en los 3 pilares, ¿vale? En unos que son generales, que son como definir la estrategia de la compañía, la materialidad, unas obligaciones de reporte que eran muy en línea de cómo se hacen los reportes integrados, y luego unos indicadores concretos de las 3 patas, de la parte medioambiental, social y gobierno. Pero fijaos en este cuadrito de aquí, ¿vale? Porque esto podrías decir, bueno, pues vale, son KPIs, ¿no? Que los tengo o no los tengo, los puedo trabajar. Pero es que fijaros lo que pide la Unión Europea. Pide que de cada uno de esos KPIs, ¿vale?, cuentes el gobierno, es decir, cuál es el gobierno del cambio climático en tu compañía. ¿Quién lo gestiona? ¿Dónde se ve? ¿Se ve en el consejo? ¿Se ve el comité ejecutivo? ¿Tienes un director de no sé qué? ¿Qué comités tienes? ¿Dónde ves eso? ¿Cuál es la estrategia de cada uno? ¿Cuáles son los objetivos y cómo es la evolución de los indicadores? ¿Y cómo es el impacto financiero de esos KPIs? Esto, a ciencia cierta, yo os digo que así nadie todavía ha hecho esto bien en España, nadie ha hecho esto bien, ni, en mi opinión, va a hacerlo en los próximos pocos años, porque esto tiene un trabajo brutal, que las compañías no están preparadas para hacer. Entonces habrá algunas cosas que sí, las que sean más materiales, tal. Entonces, pues bueno. Y luego tiene otra cosita, yo creo que no sé si os la he puesto aquí, pero ahora os la voy a contar aquí, que es muy importante desde el punto de vista del Consejo de Administración, que es el STINF, este famoso. STINF, eso sabéis que es sin la N, son el sistema de control de la información financiera, es un STINF, que son todos los procesos de auditoría interna, ¿no?, y externa que tú tienes para reportar tu información financiera, ¿no? Lo sabéis, eso es una obligación, ¿no?, de tener las obligaciones de los mercados, ¿no? Los reguladores de mercados obligan a que las compañías tengan un auditor y que tengan una serie de... Bueno, y si, no sé si lo habéis trabajado alguna vez, os ha pillado o os ha tocado, aunque sea tangencialmente, pues es una locura. Y las compañías gastan muchísimos millones en los sistemas de reporting, en los sistemas de control, en auditores y todo eso, ¿vale? Pues eso, que es el mundo financiero, trasladadlo al no financiero. Es decir, yo tengo que tener un sistema que me diga, por ejemplo, si estoy midiendo mis emisiones, Scope 1, ¿no?, eso me sale por entender cuánto gasto, qué gasto energético tengo y dónde gasto la energía, si la gasto por mi propia, si yo emito por mi propia actividad, si es por la energía que consumo, no sé qué, eso tú lo haces tiene una serie de cálculos y de transformaciones y salen los scopes. Bueno, pues todo eso tiene que tener un sistema auditado. Para que yo externamente también. En la ley española obligas que sea verificado, tenga un verificador externo, que no es, aunque no sea una Big Four. Pero esto significa que voy a tener que tener un sistema interno de control. No que solo que lo tenga auditado porque venga uno y me lo mire, sino que yo tenga un sistema interno de control. Nosotros hicimos en Telefónica, yo hice el primero de España. Con EY aseguramos los únicos indicadores que tiene Telefónica hoy asegurados de forma con aseguramiento razonable, que es como el siguiente paso a verificación, y uno antes del financiero. Aseguramos 6 indicadores. Eso fue un trabajo de más de 1 millón de euros de un año. En una empresa como Telefónica, que es muy grande, para todos los países. ¿No? Y o sea, os puedo asegurar que eso es... Entonces, aquí la Unión Europea está mandando que para dentro de, creo que son 6 años o 7, las compañías tengan esto. Están borrachos, vamos. Están borrachos, o sea, eso va a generar paro. Si tienes que invertirlo ahí, tienes que echar a la gente. Porque no...
La porque pasta en un es lado en el muy otro. costoso. Es muy costoso, pero claro, por otro lado, vamos al consejo, que bueno, ahora vamos a llegar, y el del consejo, cuando llega al consejo, por ejemplo, imaginaos que vosotros estáis en el consejo, ¿no? Y cuando tú estás en un consejo de administración, pues cuando tú vienes del mundo management y te vas a un consejo, de repente hay un abismo, porque tú en el mundo management tienes todo controlado, ¿no? El equipo que tenías, y tú llegas al consejo una vez al mes y te dan ahí unos papeles que no tienes que ver, no estás en el día a día de eso. Entonces, claro, ¿cómo te crees los temas financieros? Pues porque tienes un auditor, ¿no? Nosotros, por ejemplo, que llegamos a compañías que no tienen auditor, lo primero que hacemos es poner una Big Four y hacer así. ¿No? Es decir, Dios quiera que los análisis que hayamos hecho estén bien y cuántos muertos salen de las alfombras, porque los hay en las compañías así. Entonces, tú llegas a un consejo y te llaman de una IBEX 35, bueno, está bien, pero te llaman de una no IBEX 35, más pequeñita. Están en el consejo de administración y te dan los papelitos. Entonces tú te los lees y dices, bueno, ¿tiene un auditor Big Four? Bueno, credibilidad, ¿no? Parece que tienen sistemas y el auditor. Ahora te dan lo de ESG, sin auditor y sin nada. ¡Hala, que emito 50.000 toneladas de CO2 o no sé qué! Y que las mujeres de no sé qué son 35%. Y además la comparación, o sea, no sé cuántas mil toneladas en ese sector, no sé, no tienen ni puñetera idea, es mucho, poco, irregular, como no están comparados, es que no tienen ni idea si eso es una niñez o al revés, una borrada. Entonces, esto es lo que hoy en día, o sea, nosotros cuando llegamos con el reporte a que el Consejo aprobara en Telefónica, que era la primera vez que el Consejo veía el reporte, en la memoria, la primera vez que lo veía, porque bueno, sabía que lo veía, pero claro, que nadie se lee las 90 páginas. Entonces, flipaba. ¿Pero esto qué es? No sé qué, pero ¿cómo vamos a probar? No sé qué, también reuniones, explica no sé qué. Y todo eso haciendo así, pues, ojalá no nos hayamos llevado que había, o sea, ya te digo yo que había equivocaciones. Todos los años corregíamos algún KPI, porque se nos había olvidado que no sé quién no estaba, no sé quién se había metido, no sé qué de Puerto Rico, que está... Venga, pues ahí. Entonces, eso es un temazo para las compañías y para los consejos. Y eso pues hay que tenerlo en cuenta y esto es lo que obliga, lógicamente, o sea, eso está bien pensado y bien hecho. El problema es que hay un gap muy grande, ¿no? Que se quiere hacer todo de una manera como muy rápida y muy bestia para el estatus que tiene. Y luego, solo para que os suene, simplemente para que lo tengáis ahí en las slides, ¿no? Hay muchas cosas alrededor del ESG, ¿no? La gente le llama la sopa de letras, ¿no? Lo habréis leído, ¿no? La sopa de letras del ESG, porque GRI, SASB, TCFD, no sé qué. Entonces yo aquí os lo he intentado ordenar un poquito, ¿no? Es decir, aquí tienes todos los reguladores de los mercados, como es su función, pues tienen mandato y han sacado consultas, la SEC, como os he contado antes, IOSCO, que es el internacional, la ESMA, que es la europea. Entonces todos tienen como estos lo que hacen es más request, ¿no? Necesitamos un estándar, un marco internacional, porque si no, los inversores no podemos y los mercados no podemos medir el ESG, no se puede hacer comparabilidad, no sé qué tal. Eso es un poco lo que hace. Luego, a esto lo vamos a ver ahora, los Non-Financial Reporting Frameworks, que esto ha cambiado un poco y ahora tengo un slide, o sea que esto os lo cuento. Luego, esto que os he quitado las slides porque para que no estemos tanto rollo, porque es muy largo, pero que sepáis que los inversores se unen, algunos inversores que son pro ESG tienen asociaciones ESG. O sea, PRI, por ejemplo, que lo habréis oído mucho, Principle of Responsible Investment. Los que son signatories de eso, es decir, tíos que dicen, nosotros por ejemplo somos, ¿no? Y dices, pues yo quiero ser signatory de PRI. Y entonces firmo que me comprometo a que en mis inversiones voy a tener en cuenta ESG, voy a poner ESG, ¿no? Y eso tiene unas obligaciones de reporte, no sé qué, y es una especie de asociación. Pero es que luego hay otros todavía más hard, ¿no? Estos de Climate Action 100 Plus. Esto es muy gracioso, les voy a contar la anécdota porque
cuando yo entré en IG4, como esto los conocía de Telefónica, esto es una asociación que lo que es una asociación, es como una especie de lobby inversor, pero que están los fondos de pensiones más grandes del mundo, ¿no? de un montón de trillions, que han creado este grupo para hacer que las 100 compañías más contaminantes del mundo, que son, a saber, las oil and gas, las aéreas, las compañías aéreas y las de cemento. ¿Vale? Estas son las más polluentes. Y entonces estos se unen para que en las juntas se vote en contra de las resoluciones que no tengan en cuenta el ESG, ¿no? Es decir, se van a ir a la BPI, entonces ven la junta de la fiesta. A ver, net cero, ¿no tiene net cero, año de net cero? En contra, a votar en contra, ¿no? Y es un lobby. Entonces cuando yo entré en IG4, como yo conocí a algunos de estos, que nosotros estamos en esta Workforce Disclosure Initiative, estamos en algunos, pues yo pedí para meternos en el Climate 100. Claro, osada de mí, porque esto, como te digo, son grandes inversores que invierten en grandes compañías, no había capital privado ahí, ¿no? Y entonces a mí me aceptaron, no sé por qué, pero que decir, no a mí, sino a IG4, que no aplicaba para nada, porque IG4 no invierte tenemos una compañía listada en Estados Unidos, pero es pequeña, no invierte en eso. Y entonces el que sea me dice, toma, me manda el Excel con todas las compañías y que cuál me elegía yo para dar como... Era para dar como, caña, para hacer claro lo de... Sí, era como un poco como ¿cuál es la compañía en la que invierte IG4 donde IG4 se siente más cómodo para hacer la transformación, ¿no? Era un poco más así, pero era como ¿cuál te pides para machacar, ¿no? Entonces, eso existe, eso os he contado en alguna de las clases que habéis tenido de governance o así, los inversores activistas, los inversores que están haciendo promoviendo ese cambio. Y luego pues hay frameworks para lanzar bonos también, y hay regulación. Y luego, este es el que sí que me parece muy importante, porque para que os suene. Entonces, ¿qué ha pasado en el mundo? Porque esto va cambiando, ¿no? Hemos dicho que en Europa ya están esos estándares, ¿no? Que son obligatorios, ¿no? Pero claro, ¿qué pasa? Tú vas a mirar ahora un reporte de cualquier IBEX 35, por ejemplo Telefónica. Entonces, es que es la muerte, porque claro, como tienen inversores que no son solo europeos, por ejemplo, BlackRock, los ESRD, o sea, los estándares europeos, se la reconocen. Él quiere que reporte según SASB, que es un estándar americano. Entonces, tienes que hacer 4 reportes, porque cada uno son parecidos. Bueno, es un horror, es como una pesadilla eso, ¿no? Porque cuando yo estaba ahí, yo tenía que hacer el de GRI, el SASB, el TCFD, o sea, no sé cuántos, porque los inversores lo pedían, ¿no? Y entonces, ahora resulta que en la COP en la COP26, que ha sido la de hace 2 años, que fue la de Glasgow, que fue la primera, la COP, sabéis lo que es, ¿no? Lo de la Conference of Parties, donde se mira todo el tema de cambio climático, ¿no? La de París. La de París famosa y tal. Y entonces en esa COP fue donde el mundo financiero vino en masa digamos, a comprar el ESG y a poner fondos y a decir que sus inversiones iban a ir ligadas al ESG, ¿no? En la COP26. Y en la COP26, estos, el IFRS, que es el estándar financiero internacional, normas de reporte financiero, pues dice, bueno, pues venga, me voy a poner yo con el ESG. Entonces voy a crear una consultation, voy a crear un board, hay una burocracia de la pera, limonera, no sé qué, el de Danone, el que echaron de Danone, el CEO de Danone, que le echaron porque era muy ESG, pero un poco profitable, entonces le echaron los accionistas, y entonces... Eso es un tema. Y entonces ese está ahí de CEO en el ISCB o de Board, no sé qué, presidente y tal. Y entonces, bueno, estos han estado como 2 años haciendo estándares que han salido antes de ayer, ¿no? El día 26, ¿no? Sí, ¿no? Que ha salido los estándares internacionales. Entonces, ¿ahora cuáles hacemos? Los internacionales, porque eso es una duda, ¿no? Que tienes, dices, oye, si yo me muevo en el mercado español solo, pues hago solo lo europeo, pero si yo tengo inversores internacionales
que hoy los mercados son internacionales, las compañías casi todas tienen exposición internacional, pues tengo que hacerlo como todo, ¿no? Y luego todo esto viene de lo que ya había originalmente desde hace pues 2011, 2016 me parece que es, que son los estándares que hoy veréis que todo el mundo reporta según esos estándares. El GRI, los GRIs, que son estándares definidos, que tienen todos los KPIs de las 3 letras, de todos los temas. Y SASB, que es un estándar que a mí me gusta mucho, que yo uso mucho, porque tiene, y os recomiendo, por si tenéis interés, tiene ese enfoque de materialidad, ¿no? Cuando tú vas como inversor, vas a SASB y dices, oye, ¿cuáles son los topics de ESG para una empresa de mining? Y te dice, pues mira, esto es muy útil para un inversor, pero para una empresa también, ¿no? Para ver cuáles son. Y luego, en la parte de clima, pues tienes una que es, ¿vale? El TCFD, el Task Force on Climate Financial Disclosures. Eso se creó en el marco de la ONU y que es un estándar de reporte del impacto financiero que tiene el cambio climático en tu compañía, ¿no? Es decir, oye, que sí, que yo emito no sé qué, entonces tengo que poner cuánto emito, cuánto reduzco, no sé qué, y además eso cuánto me impacta, por ejemplo, los escenarios de cambio climático, cuánto pueden impactar en mi compañía, por ejemplo, en cuanto a físicos, ¿no? Impacto físico, ¿no? Si yo tengo, pues no sé, estas grandes lluvias, grandes efectos de sequía, si tengo una compañía que es de agribusiness, pues tengo unos efectos y tengo que protegerme y eso piden los inversores que sea reportado y que sea trabajado. Y luego tenéis ahí algunos otros que tratan de alinearse, pero yo creo que el Climate Disclosure Standard Board también, pero cada vez se oye un poco menos, ¿no? Y luego CDP, que está alineado con TCFD, y CDP es como un benchmark que también, como es tan detallado y es tan bueno, tiene una metodología bastante buena, pues también se utiliza mucho como para reporte, ¿no? Y si tienes CDP, pues es muy fácil hacer TCFD. Bueno, un poco para que os suene, ahí tenéis, esto es un poco una locura, sí, demasiadas letras y demasiadas cosas. Y luego tenéis otras cosas que también os tienen que sonar porque están ahí un poco en el día a día, ¿no? Que son los SDGs famosos, ¿no? Que no me habéis preguntado a nadie, pero siempre preguntan, ¿y qué es eso de los SDGs, ¿no? Los Sustainable Development Goals, que están en la tele ahí, los ponen, ¿no? Los cuadritos de colores. El 11 es el de la ciudad. Sí, no recuerdo mal. Sí, no sé, sí, Sustainable Cities. Sí, Sustainable Cities and Communities. Entonces, bueno, eso, a ver, eso es un framework, ¿no? Que es un framework que en teoría es para la humanidad, ¿no? Para el mundo, para los países, ¿no? Decir, oye, ¿cómo eliminar la pobreza? Hay algunos que son de pobreza, de hambre, no hunger, no sé qué. Y si tú los lees, son objetivos que son muy aplicables a países, a políticas de país, de tal, ¿no? Pero hay algunos que sí aplican a empresas, que sí pueden aplicar a compañías, ¿no? Por ejemplo, el 9, que es el de infraestructura, por ejemplo, es el que aplica al mundo IT. ¿Por qué? Y al mundo de infraestructura en general, ¿no? Porque tiene objetivos concretos de, por ejemplo, hacer carreteras, desarrollar la infraestructura para Internet, de redes móviles, todo eso, ¿no? Entonces, ese, por ejemplo, podría ser aplicable a una compañía, ¿no? O el de igualdad, por ejemplo, si tienes objetivos de diversidad, de género, de raza, lo que sea, pues también hay subobjetivos, ¿no? Entonces, bueno, es un framework que yo creo que es interesante, que todo el mundo usa, que a mí no me gusta mucho porque es un poco washing, de que todo el mundo con los colorines, claro, ¿quién no va a decir, pues, con la paz, justicia y no sé qué, strong institution? Pues claro, todo el mundo, no, un poco todas las compañías se adhieren a eso, luego hay que rascar y ver detalladamente. Ese, por ejemplo, pues habla también de temas de compliance, de anticorrupción para países, claro, de educación. No lo veo. Sí, el 4 es educación. Entonces, bueno. Talento digital. Sí, pero bueno, que es un poco un framework, ¿no? Que más que otra cosa, en su momento hubo, desde un punto de vista de inversores, hubo algunos inversores que lanzaron índices que estaban ligados a objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Por ejemplo, un índice ligado a
al de Clean Energy, ¿no? Que es el 7, pues para fondos, ¿qué tal? No sé qué. ¿Por qué? Porque de alguna manera dices, oye, pues si yo invierto, imagínate, 1.000 millones en un fondo que está desarrollado para energías limpias, pues estoy contribuyendo al objetivo número 7 mundial que se ha creado como para hacer esa transición energética mundial y no sé qué. Pero cada vez hay menos de eso. Y luego, el Paris Agreement, ¿por qué es importante? Eso para que lo sepáis, pues en la COP 21 de 2015, en París, se llegó un poco a la conclusión esa de que había que bajar como límite, digamos, los 2 grados de calentamiento de la Tierra, que eran, en teoría, o que son, en teoría, unos grados que si la Tierra se llega a calentar, pues tiene unos efectos muy graves en la vida tal y como la conocemos en la Tierra, efectos en las especies, en la fauna marina, en las lluvias, en un poco todo eso, ¿no? Y entonces se establece que, el Paris Agreement establece que se debe de no sobrepasar los 2 grados hasta el 2050, digamos, ¿no? O sea, los 2 grados es hasta el 2100, pero se debe ser net cero al 2050, ¿vale? El objetivo es que las compañías y los países emitan 0 emisiones en el 2050. Por eso ese objetivo es tan importante, porque pues, el European Green Deal, toda la transición energética, trata de hacer que, por ejemplo, en Europa está establecido y comprometido que Europa tiene que ser neutra en carbono en el 2050. ¿Vamos a conseguir eso? Pues no sé, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que pide ¿vale? Y luego, en cuanto a lo que se refiere un poco al Consejo de Administración, pues este es un modelo que decíamos, ahí ahora ya es otro CEO, pero el State Street Global Advisors, que es un asset manager tipo BlackRock, también súper grande, americano y tal, mira lo que dice, ¿no? Dice, claro, que estos gestionan fondos de pensiones también muy grandes en Estados Unidos, ¿no? De esos tipos que decías, de los teachers, bomberos, enfermeras, arqueólogos colectivos, ¿no? Que son gigantes, monjas. Esas monjas de California que pues, invertían en Telefónica y tal. Entonces, de esos hay un montón. Y entonces, dice que si un inversor no tiene en cuenta el impacto de largo plazo que en los temas medioambientales, sociales, de gobierno tiene una compañía, está fallando en su fiduciary duty. Su fiduciary duty es la obligación que tienen de proteger los activos y las inversiones que ellos tienen de esas personas que le han dado su dinero para que lo gestionen. Ese es el fiduciary duty. Entonces, aquí esto, digamos, elimina cualquier discusión en la que un consejero diga, no, es que esto no es un tema del consejo de administración. Esto es un tema, tiene que ser un tema del consejo de administración, porque afecta al rendimiento de la compañía en largo plazo. Y en España, por ejemplo, pues tenemos regulación al respecto, digamos, ¿no? Es decir, que tanto la ley de 11/2018 exige que los temas ESG sean revisados y aprobados por el Consejo de Administración, ¿no? Es decir, que no solamente es como que el reporte tiene que aprobar, ¿no? Sino que se pide que haya una comisión dedicada del Consejo, que el Consejo revise los temas, y luego en el Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas Español también hay un capítulo específico donde se pide que se tengan en cuenta los riesgos, las oportunidades, que se revise todo eso. ¿Vale? Después, esto os lo he puesto simplemente para que tengáis un poco lo que decías tú antes de los proxies y de las juntas generales de accionista y tal, la actividad de los inversores en el año pasado, ¿no? Donde ahí veis algunos de los inversores, BlackRock, Vanguard, State Street y los proxy advisors como ISS o Glass Lewis, que de alguna manera cuáles son los temas generales donde
más activos han estado, ¿no? Más han votado en contra o a favor, dependiendo de que las políticas propuestas por las compañías para aprobación de sus accionistas, pues fueran a favor o en contra de sus políticas, ¿no? Todos tienen sus políticas y todos, pues, ¿qué cosas? Pues, por ejemplo, tema de la independencia del Consejo, ¿no? Que ya sabéis que se pide que por lo menos haya 50% del Consejo independiente. Diversidad en el Consejo. ¿Por qué? Pues porque diversidad de todo punto de vista, ¿no? De géneros, a lo mejor lo que principalmente se trabaja y a lo mejor el más... Pero también existen, por ejemplo, vosotros, ¿no? O sea, que haya un consejo que entienda de tecnología, por ejemplo, no entienden nada de tecnología en los consejos. Y eso es vital para la compañía. Probablemente, desde el punto de vista para todas las compañías del mundo, da igual que seas Google o Apple, da igual, porque vas a tener que evolucionar desde el punto de vista tecnológico, digital. Y eso no entienden nada, los consejos, ni se ve nada de nada. O sea, eso se considera como una cosa y como antiguamente de... Entonces, eso cada vez es más importante, ¿no? Luego, los inversores son muy celosos de cómo los ejecutivos son pagados. Cada vez hay más de eso, ¿no? Del pay for performance, que se llama, ¿no? Es decir, oye, tío, ¿cómo vas a ganar un bono de no sé cuántos millones si la acción de la compañía ha caído un 30%, ¿no? Pues eso como que no... Salió, ¿no? Lo de Entre Canales, me parece que fue. Ayer, Hay muchos casos. pero en concreto ayer me parece que Entre Canales le pusieron el no nombrete porque no le aprobaban, pues, vamos. Luego, por ejemplo, otra cosa es en ese tema, no solamente eso, no solamente es el pay for performance, sino que tengas objetivos también de ESG en tu remuneración variable, ¿no? Es decir, que los inversores piden que los ejecutivos sean pagados también por la consecución de esos objetivos cuando esos objetivos son vitales para la compañía, ¿no? Por ejemplo, para un Repsol, ¿no? Que el primer ejecutivo se ha pagado por llegar antes o después al net cero, pues hay algunos inversores que piden eso, ¿no? Tema de compliance, de business ethics, también es muy importante para los inversores y en general un poco ESG. Es un poco lo que está. Después tengo aquí otra, que ya estamos casi terminando. Un poco estos de KPMG hacen un resumen de los top 8 top ítems de una agenda de un consejo para el año pasado, ¿no? Que son, y os he señalado como en amarillo, los que tienen que ver todos con ESG, ¿no? Con ESG, y mira, para mí el 5 es ESG, ¿no? Que es Cyber Security, Data Privacy, todo eso, porque es un cambio de ESG, ¿no? Entonces, imaginaros incluir las ESG, incluyendo el Climate Change y todo lo que tiene que ver con Diversity, Equity and Inclusion, ¿no? Dentro de las discusiones de riesgos, de estrategia, ¿no? Hablar de talento, de human capital, ¿no? y de la sucesión del CEO como prioridad, temas de ciberseguridad, data privacy, la cultura de la organización y hablar estratégicamente de talent and diversity, ¿no? Entonces, bueno, pues veis que todos estos temas no siempre son temas prioritarios en los consejos, pero cada vez deben de ser cada vez más trabajados, ¿no? Es decir, que los temas financieros deben dejar paso a trabajar otro tipo de temas más de gestión de la compañía en los consejos en concreto. Y luego, pues nada, para terminar, un poco los takeaways para mí, ¿no? de esta sesión y para que os llevéis un poco es que ESG está totalmente ligado al largo plazo de la compañía, ¿no? Y que va a implicar cambios fundamentales y transformacionales, ¿no? Es como el IT, o sea, como el mundo tecnología, ¿no? Son temas que son transformacionales, son cambios que van a implicar hasta cambios de estructura o incluso cambios de modelo de negocio, ¿no? De cómo yo ganaba el dinero antes, pues ahora lo hago de otra manera, ¿no? Segundo, lo que os decía de las oportunidades, pues que si tenéis oportunidad, enfoquéis siempre esto como
¿no? Como una generación de valor, ¿no? Más que de punto de vista de riesgos, que sí, pero que hay posibilidad de hacerlo y sobre todo vosotros que donde la palanca tecnología, innovación, digital es fundamental para esos cambios. Y luego pues que hay, o sea, que el mercado pues va hacia ahí, ¿no? Es decir, nos guste o no nos guste, estemos de acuerdo, pensemos que es un tema político o no, el mercado, cuando hablo de mercado, hablo de inversores y de dónde está el dinero, pues claramente es una tendencia que pienso que es un poco imparable, que no pueden ir para atrás, ¿no? Más, avanzará más rápido, ahora va todo a doble dígito, creciendo a lo bestia, a lo mejor se para un poco o ya no crece, pero la línea es avanzar. No sé si tenéis alguna pregunta, comentario. ¿No? ¿Online? Pobres ya, como es tan tarde. ¿Dónde están? ¿Ellos dónde están? ¿Online dónde están? Algunos en España, Brasil, diferentes zonas. México. Ah, bueno, entonces estáis de día, no. Aquí estamos peor. Exacto. Bueno, pues nada, pues muchísimas gracias. O sea, Un placer. Ya, pues sí, pues mira, fíjate, estoy agotada ya, después de todo el día, ahora un poco. Bueno, chicos, gracias, ¿eh? Nos vemos pronto. Muchas gracias, un abrazo. Bueno, hasta luego, ¿eh? Hasta luego. Muchas gracias. Claro. Y nos tomamos organizamos una sesión de consejo asesor Sí, claro. de un debate un poco más profundo, Esa sesión interactivo. fundamental. Ya no me saludaste el otro día. En el evento. Me enteré de que estuviste por las fotos. ¿Sí la has visto? Sí, sí, no llegar, los vi a ti, a Belén y demás, pero Con el estudio, No sé quién lo decía, lo decía. estaba con nosotros.